Jesucristo le dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen que va a llover, y sucede. Cuando sopla el viento en el sur, hará calor, y sucede. Hipócritas, saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, tratas de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 54 al 59. Aprendemos a leer los signos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 25 de octubre, año 2024. Nuestros santos para hoy: Santos Frutos, Santa Engracia y San Valentín, 3 hermanos de Segovia, España, siglo VII y VIII. Hoy quiero ocupar el primer espacio en compartirles un poco sobre la última carta encíclica de nuestro Papa Francisco. Salió al público el 24 de octubre del año 2024 y el Papa la tituló Dilexit Nos. Eso significa nos amó. Y como que apunta el Papa Francisco a la teología de Juan en su Evangelio, cuando le dedica tanto espacio muy bueno a lo que significa el amor de Dios, el amar a Dios, el amor a los demás y comunicarse con Dios por medio del amor. Esa es la nueva carta encíclica del Papa Francisco, y el tema fundamental, ¿cuál es? El amor humano y divino del corazón de Jesucristo. ¿Qué contiene la carta encíclica? 5 capítulos, 220 números. ¿Cuál es el puesto de esa carta encíclica? Es el 12º del pontificado del Papa Francisco. Organicé una síntesis muy pequeña sobre los 5 capítulos para que nos demos cuenta cómo es de importante leer esa carta que acaba de hacer, proclamada ayer, que salió al público. Tiene sus 5 capítulos. La pueden encontrar en un blog spot que lleva como nombre Notas Amables a la Palabra .blog. En ese blog publiqué la carta y los comentarios. Allí la pueden encontrar. El título que tiene es ese: Dilexit Nos, nos amó, carta del Papa Francisco. El capítulo 1 de esa carta centra la atención en la importancia del corazón. Y el Papa dice que con el corazón se la juega toda un ser humano. Muestra lo que uno es por fuera, los ocultamientos, allí somos nosotros mismos, dice el Papa. Cree que el mundo puede cambiar desde el corazón. El mundo cambiaría con tantas cosas terribles que hay hoy en día en esta sociedad. El Papa dice, si le pusieran corazón, las cosas cambiarían. Capítulo 2 nos pone a pensar en los gestos y la palabra de amor. ¿Cuáles son los gestos que se necesitan? Como la Biblia dice, quiero misericordia y no tanta palabrería y sacrificio. Entonces, ese segundo capítulo habla de los gestos y las palabras de amor. Todo el ministerio de Jesucristo está centrado en demostrarle el amor a los demás. Capítulo número 3, la devoción al corazón de Cristo.
El Papa invita a que seamos devotos del corazón, demostrando de corazón lo que somos con los demás y lo que hacemos en nombre de Dios. Capítulo 3, la devoción. Dice el Papa, la imagen del corazón debe referirnos a la totalidad de Cristo. No es un culto separado de la persona de Jesús de Nazaret. Capítulo 4, el amor que da de beber. Como la comunicación de ese amor que se hizo tan importante allá desde los profetas, se comunicaba que Dios da de beber, beban de esa misma agua, comuníquense con Dios. Esa era la manera dentro de los profetas y los patriarcas, igual con Jesús de Nazaret. En el corazón de Cristo se concentran las expresiones del amor de la Escritura, dice el Papa. Capítulo 5, amor por amor. Ese es el último capítulo de la encíclica del Papa. El pedido de Jesús es amor. Jesús habla de ser amado y nos muestra que no es indiferente a su corazón la reacción, tengo sed, una sed ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento. Y termina con una conclusión. El Papa dice que este documento nos permite descubrir que podemos tejer lazos fraternos y reconocer la dignidad de cada persona y de cuidar juntos la casa común desde el amor a Dios, el amor a los demás y el amor a sí mismo. Discernir, aprendemos a leer los signos de Dios. Ese es el tema de la palabra de Dios hoy, este viernes 25 de octubre. Y el tema viene bien porque han pasado ya, estamos en el tercer milenio de la historia de la humanidad, año 2024. Y todavía hay gente creyéndole a los demás una cantidad de signos que se inventan para predicar una religión. Entonces se inventan signos, hasta se han hecho pasar por Jesucristo y lo han suplantado y se creen el Mesías. Signos que el mundo se va a acabar y todo el mundo sale corriendo. Es una tragedia total. Hoy vamos a aprender que el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas en la Santa Biblia aprendemos a leer los signos de Dios. ¿Qué son los signos de Dios? El Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica destacó los signos de Dios y aprendió esa palabrita. Los signos de Dios hay que interpretarlos desde la fe y desde la palabra de Dios. El concilio decía, si Cristo resucitó y Él es el Señor de todo, no cabe la mentalidad de un trágico paganismo. Primera máxima, si Cristo resucitó y Él es el Señor y es el dueño de la historia, ¿por qué hay gente predicando un cristianismo demasiado pagano? Dice el concilio de la Iglesia Católica. La Constitución Gaudium et Spes afirma que es deber de la Iglesia escrutar los signos de los tiempos y a interpretarlos a la luz del Evangelio para poder dar una respuesta, vivir muy bien la fe. Miren cómo es de importante aprender a leer los signos de Dios. El Hijo de Dios propone pensar a los seres humanos que siendo tan inteligentes y en la contemplación de la naturaleza y la predicación del tiempo, si una persona es tan inteligente para ser creativo, para las matemáticas, para la filosofía, para tantas cosas es tan hábil, la Biblia dice, si tiene tanta inteligencia, ¿por qué no puede leer los signos de Dios? Buena pregunta. ¿Por qué no puede interpretar los signos de Dios que están en la palabra de Dios? Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué le hace falta a la inteligencia de un ser humano para saber leer los signos de Dios? La respuesta es la siguiente: la combinación entre lo que creemos y las capacidades que tenemos gracias a Dios.
¿Cómo hacer que la inteligencia de un ser humano, la fe, se combine con la gracia de Dios, con la misma espiritualidad de esa persona? Las personas olvidan lo que son y lo que pueden, de dónde lo obtuvieron. Ese es como el primer paso para reconocer que la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, el talento, todos son dones de Dios que regala a cada persona. No es que un ser humano superdotado, sino alguien con talento. Dios da talento, sabiduría, entendimiento. Si reconozco todo lo que soy, se lo debo a Dios, entonces me puedo convertir en un excelente intérprete de la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta más indicada. Si reconozco que todo se lo debo a Dios, entonces me puedo convertir en un excelente intérprete de la palabra de Dios. Cuando la persona no está interesada en ser humilde y reconocer que la grandeza que tiene alguien se la dio, que se llama Dios, entonces tenemos un arrogante, un prepotente, un mentiroso, una persona que mantiene presentándose ante los demás con una cantidad de cosas que él nunca ha hecho en su vida y suplanta hasta a Dios. El apóstol San Pablo, por ejemplo, colocó el servicio de la humanidad, de su gran inteligencia y sabiduría, cuando reconoció delante de Dios que la ley que él predicaba no era el fundamento de la misión. San Pablo, muy inteligente, muy docto, la Biblia dice que hablaba un griego muy exquisito, muy elegante. La conclusión fue: no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y arregló el problema. Se le acabó a San Pablo la soberbia, la pedantería y el creerse mucha cosa. Gálatas capítulo 2, verso 20. Los signos de Dios entonces aparecen en las palabras, en los gestos, en los milagros, en las actitudes, en las respuestas que da el Hijo de Dios. Cuando uno lee la Biblia encuentra exactamente eso: cómo habla, qué dice, cómo contesta, cómo explica un milagro. Quienes lograron compartir esos signos, pero desde la fe, pudieron vivir y comunicarse y convertirse, en comunicadores del reino de Dios. Todos los signos que usted lea en una Biblia tienen su razón de ser en Dios. No los saque de ahí. Si los saca del contexto de Dios, está usted suplantando a Dios o está diciendo mentiras que la Biblia no lo ha dicho. No caiga en ese error. Por ejemplo, Jesucristo multiplica los panes. Se llama la multiplicación de los panes, para que sus seguidores trabajen por el alimento que permanece hasta la vida eterna, para que trabajen. Jesucristo se ofrece como comida, como bebida. Él es el pan de la vida. Y los que entienden eso preguntaron cómo puede darnos a comer su carne. Entonces ya se salió del contexto. Ya en la época de Jesucristo apareció uno por allá que levantó la mano y dice: vea, este se volvió loco. ¿Cómo dice que podemos comer su carne? Los que entendieron lo viven como el pan de vida eterna. Ahí hay un pequeño ejemplo de cómo aprovechar para saber leer, aprender a leer los signos de Dios. Si Cristo resucitó, Él es el Señor y Él es el dueño de la historia, ¿por qué siguen personas predicando una religión, un cristianismo con una visión demasiado pagana? Buena pregunta. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.